Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio. Muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan desde las 6 en punto en nuestras sintonías aquí en Es Radio y a todos aquellos que nos ven a partir de este instante en el canal 125 de Movistar. Hoy es martes 6 de diciembre, es el Día de la Constitución, primer festivo de esta semana disparatada que a la mitad de España tiene escandalizados, sobre todo somos aquellos que tenemos que trabajar y que nos tenemos que organizar en una semana realmente compleja y que a la otra mitad pues encandila, entusiasma, sobre todo porque pueden disfrutar de prácticamente una semana de festivo. Bueno, a todos aquellos disfruten de la jornada del día de hoy, un día para la celebración, no sé si de todos, pero prácticamente de casi todos. Vamos a empezar, como todos los días, por el tiempo muy pendientes de lo que sucede en el sur peninsular, cómo se están desarrollando esas labores, bueno, pues de acondicionamiento y sobre todo de normalización después de ese devastador temporal que arrasaba Cádiz y Málaga. Hoy las precipitaciones van a ser localmente fuertes en el sur de Valencia, también al norte de Alicante. No se descartan precipitaciones débiles en toda la zona mediterránea, tendiendo a remitir a lo largo del día de hoy, poco nuboso en el resto de la península. O sea, como ven, la situación tiende a remitir, a normalizarse. Las temperaturas, la verdad es que son muy agradables, teniendo en cuenta que nos encontramos ya en el mes de diciembre. Las temperaturas diurnas incluso aumentan y también en las zonas de montaña. Las nocturnas descienden en toda la península, pero bueno, háganse la idea de que ahora mismo en Madrid los termómetros marcan 8 grados y hoy alcanzaremos, bueno, pues una media de unos 14-15 grados, una jornada muy parecida a la de ayer. La máxima se va a registrar de nuevo en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados, y la mínima en Vitoria con 2 grados. A partir de las 11:30 de la mañana comienzan en el Congreso de los Diputados todos los actos conmemorativos por el 38º aniversario de la Constitución española. Ocurre casi todos los años, pero quizá este con más fuerza debido a la debilidad del Gobierno, debido a la debilidad del Ejecutivo. Ese debate sobre la reforma del texto abierto y con él de nuevo la polémica. De nuevo, ayer comentábamos en la tertulia que quizás esté derrochando demasiada tinta en ello. Pero bueno, es lo que toca. Varias preguntas se plantean a esta hora de la mañana y se van a plantear probablemente a lo largo del día. ¿Es necesaria esa reforma? ¿Qué es lo que hay que cambiar en el caso de abordarla? ¿Cuándo? ¿Va a ser en esta legislatura? ¿Habrá que dejarla para más adelante? ¿Cuándo? Teniendo en cuenta que habría que, bueno, pues disolver las Cortes, convocar un referéndum y, sobre todo, cuáles son las líneas rojas. Ante estas preguntas son muchas las respuestas, lógicamente también dependiendo de a quién se pregunte, pero es evidente que la cuestión territorial, la distribución de las competencias entre el Estado y las comunidades, las autonomías, está en el centro del debate, coincidiendo además este año con un acercamiento del gobierno de Mariano Rajoy con el Ejecutivo catalán, que es saltándose de nuevo todas las líneas rojas, y aquí más que de líneas podemos hablar de barreras. Amenaza otra vez con la celebración de un nuevo referéndum ilegal, además adelantado en este caso, al tiempo que buena parte que su anterior administración pasa por los tribunales por la consulta ilegal del 9N. Bueno, noticia de hoy, y me remito a las páginas de La Vanguardia, por ejemplo, aquí lo están viendo todos ustedes. Esquerra plantea adelantar el referéndum si se inhabilita a Forcadell. Esto, desde luego, suena a amenaza. ¿Y qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo? El resultado, de momento, de ese acercamiento personalizado en las figuras de Santamaría y Junqueras: más dinero para Cataluña y 50 ayuntamientos catalanes que, por ejemplo, hoy mismo van a abrir sus puertas retando de nuevo a la autoridad, al Estado y al festivo establecido. Hoy no deberían abrir sus puertas, pero ellos sí que lo van a hacer. Mientras tanto, Mariano Rajoy, bueno, pues se toma las cosas con calma. Esta es una actividad dura, ¿no? Ser presidente del gobierno. Yo mentiría si dijera que es fácil. Yo lo considero muy difícil, pero bueno, la clave es intentar hacer las cosas bien y tampoco volverse loco ni agobiarse. Bueno, desde luego el presidente del gobierno, eso sí que lo tenemos claro, no se vuelve loco, tampoco se agobia. Hacía estas declaraciones en Galicia, donde pasaba el fin de semana.
las hacía a nuestros compañeros de La Voz de Galicia y mientras hacía footing, mientras andaba por su tierra, que es una de sus aficiones favoritas. En cualquier caso, es curioso observar cómo este debate sobre la reforma de la Constitución parece que se desinfla, visto lo visto en Italia. Visto lo que sucedió ayer en Italia. Renzi pierde ese referéndum sobre la Constitución, que pretendía la reforma de la Constitución, anuncia su dimisión, una dimisión que, por cierto, no va a ser tan inmediata porque va a esperar a que los presupuestos se aprueben, pero claro, y si en España pasa lo mismo que ha pasado en Italia, los referéndums a veces los carga el diablo y ayer era evidente que muchos en el Gobierno y en el PP estaban pensando en ello. Con Javier López Tofiño y Rubén Fernández iniciamos el repaso por las noticias del Santander. Esto es lo que tardas en elegir el regalo de Navidad de tu padre. ¿Calcetines con lunares verdes o con elefantitos? Con lo friolero que es, no sé. ¿Qué corbata tan mona? Y esto es lo que tardas en pagarlo. Hola, Apple Pay. Llega Apple Pay de la mano del Santander para que pagar sea así de fácil. Infórmate en tu oficina Santander o en bancosantander.es. El Gobierno y el Partido Popular se muestran cautos cuando se plantea la posibilidad de abordar esta legislatura una reforma constitucional. Visto lo sucedido en Italia, donde Matteo Renzi ha fracasado en su intento de reformar el texto de su país, desde el Ejecutivo español se pide calma, diálogo y sobre todo consenso. Escuchen a Fernando Martínez Maillo, Andrea Levy y Alfonso Alonso. Este es otro de los, las lecciones de esta situación. Vamos a reformar la Constitución, pero siempre y cuando haya consenso. Quien convoca los referéndums últimamente parece ser que no los convoca para ganar y que, desde luego, pues esperemos y deseemos que tomen nota aquellos que quieren abrir debates en nuestro país sobre reformas constitucionales sin tener claro cuál es el objetivo, el punto de partida de inicio y el objetivo final. Vamos a ver qué es lo que ganamos y qué es lo que podemos perder y qué consenso se puede encontrar con la situación política y la fragmentación política que hay ahora en el Congreso, ¿no? Por tanto, con cautela y concretando exactamente qué es lo que se quiere. Bueno, pues como ven, desde luego, pasito atrás en el Gobierno, también en el Partido Popular. Otra cosa es lo que pasa por la cabeza de los socialistas, con Rubalcaba maniobrando para, como decía ayer Luis Herrero, y hoy por cierto nos va a acompañar en la tertulia, en su artículo de Libertad Digital, hacer asimétrico por necesidad lo que es y lo que debe ser simétrico. Según cuenta Luis en ese artículo que todavía pueden leer todos ustedes, es Rubalcaba el que está trabajando en esa reforma de la Constitución federal, que sería el proyecto de los socialistas, crecidos después de ese gran pacto que alcanzaron la semana pasada con el Partido Popular y que eleva notablemente el salario mínimo y que, bueno, tanta vida y tanto oxígeno ha dado en este caso a los socialistas, aunque en este caso están casi tocados de muerte. Bueno, ayer hablaban dos presidentes socialistas, el presidente del PSC, Miquel Iceta, y Ximo Puig, el valenciano, y todos ellos iban en esa misma línea, en la redacción de una nueva Constitución federal, dicen ellos, que identifique a los territorios, pero que al mismo tiempo iguale a las personas. Esto es, desde luego, muy complicado. Queremos aprovechar este momento con tal de construir un nuevo diseño, una nueva arquitectura institucional que consolide realmente lo que es un Estado, que lleva al federalismo, y es algo que compartimos Miquel y yo. Creo que es una cuestión que ahora le conviene a España, le conviene a Cataluña, como también le conviene a la Comunidad Valenciana. Las reformas constitucionales son procesos largos, complejos, delicados y que requieren de mucho consenso. Y por lo tanto, la prudencia es deseable, pero dejarlos aparcados sine die yo creo que sería muy imprudente y muy irresponsable en estos momentos en España. Y es que, claro, dar privilegios a los territorios, a las comunidades autónomas y pretender que al mismo tiempo sus ciudadanos sean iguales ante la ley es muy difícil. Hoy hay una interesante entrevista, desde luego abre la portada del periódico La Razón, con el presidente del Tribunal Constitucional, con Francisco Pérez de los Cobos, en este diario donde, él, como viene reclamando desde hace un par de años, sí que se muestra partidario de una reforma del título octavo de la Constitución, pero sobre todo lo interesante, y esto también lo llevaremos al debate en nuestra tertulia, es que entiende que el derecho a decidir se puede de alguna manera legitimar introduciéndolo en la Constitución siempre y cuando se haga una reforma previa. Sobre esta cuestión debatiremos en la tertulia. También dice Pérez de los Cobos que hay que clarificar las competencias entre el Estado y las autonomías y que no todo se resuelve otorgando más autonomías
competencias, a cada uno de los territorios. De momento, en lo que parece que trabaja el gobierno, y aquí sí que hay buena sintonía, en este caso con los nacionalistas, es en mantener las diferencias. Sí, porque según ha podido saber Libertad Digital, Cristóbal Montoro se reunió ayer con el consejero de Economía vasco, Pedro Azpiazu, con quien acordó avances en el cupo vasco, en la alta velocidad a su paso por la comunidad y el déficit. Desde ambas partes niegan que se haya hablado del presupuesto, una negociación que dicen se desarrolla en paralelo. Es decir, más competencias, más dinero y todo ello detrás de la negociación de los presupuestos y ese apoyo en el que está trabajando el partido en el gobierno, el Partido Popular. Luego, a partir de las 8 de la mañana, en contacto con nuestro corresponsal político, Pablo Montesinos, tendremos más información al respecto de este encuentro que se produjo ayer. La otra gran noticia de la jornada, la otra importante noticia de la jornada es esa reforma de la justicia tan cacareada en su momento, pero que al final se quedó en nada, y en concreto de la ley de enjuiciamiento criminal que ayer abordaba Rafael Catalá, el ministro del ramo, y que tiene en la figura del fiscal instructor su punto más polémico y al que desde luego dedicaremos también buena parte de nuestra tertulia. Defiende el ministro de Justicia la reforma como medio para acabar con las duplicidades, reducir el tiempo de los procesos y a su vez el gasto que supone para la administración. A su juicio, la figura del juez instructor es un anacronismo en Europa. Esta reforma implicaría un nuevo estatuto del Ministerio Fiscal, otorgando también un papel relevante para la Policía Judicial. Rafael Catalá quiere acabar, dice, con la reforma, con las puertas giratorias que permite que jueces y magistrados pasen a la política o el veto por ley de los indultos a los condenados por corrupción. Saben ustedes, señoría, que el tema ni es nuevo ni es sencillo, ciertamente, pero es verdad que la figura propia de nuestro derecho del juez instructor es hoy un anacronismo en Europa y existe un amplio consenso para que procedamos a su sustitución por la figura del fiscal investigador. Todo ello requerirá, como es evidente, dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo estatuto que, por supuesto, también estamos dispuestos a abordar. Bueno, pues esta es otra de las noticias de la jornada, que es lo que va a pasar finalmente con la justicia. Lo abordaremos, como digo, a partir de las 8:30 de la mañana, hoy con Luis Herrero Vía Iturrubido y Germán Terch en nuestro debate. Europa sigue pendiente de Italia, de lo que va a suceder en las próximas horas y sobre todo en las próximas semanas. Ya saben todos ustedes que Renzi está pendiente de la aprobación de los presupuestos para definitivamente dejar su liderazgo como en el Partido Demócrata y al mismo tiempo pues dejar su cargo como primer ministro. Las consecuencias económicas que pueda tener ese referéndum, ese no al referéndum propuesto por Renzi, es lo que realmente preocupa ahora mismo a las economías europeas, que están pendientes de lo que suceda con la segunda economía del viejo continente. Ese fracaso de Renzi, las consecuencias que puede tener en otras economías europeas, pues está ahora mismo en el centro del debate y lógicamente, pues la aprobación de los presupuestos en Italia, la aprobación de los presupuestos en España y sobre todo esa subida de impuestos que conocíamos la semana pasada a las administraciones europeas y a los líderes europeos, pues ni le va ni le viene. Lógicamente Europa ha dado el visto bueno a la subida de impuestos aprobada la semana pasada con el consenso de todos los grupos hasta el día de hoy, que yo recuerde, solamente Ignacio Aguado este fin de semana salió desde Ciudadanos a criticar esa subida de impuestos y el silencio, salvo honradas excepciones como por ejemplo la de Libertad Digital y el Radio, de prácticamente todos los medios de comunicación, salvo algún articulista. Estoy recordando a Gistau en un tono irónico en ABC la semana pasada. El editorial del Mundo del pasado viernes criticaba esa subida de impuestos impuesta, nunca mejor dicho, por el gobierno. Esto, desde luego, era evidente. Lo que no estaba tan claro, como les digo, es que Ciudadanos, después de la reunión de la Ejecutiva ayer, de esas 2 horas de reunión, de ese tiempo para la reflexión, pues sacase a su líder, a Albert Rivera, de nuevo, pues para salir con cajas destempladas y, desde luego, no ser demasiado crítico. Quizá porque el gobierno pactaba con ellos este mismo fin de semana, para tenerles contentos y callarles la boca, el compromiso de invertir cerca de 4.000 millones en políticas sociales. Escuchen cómo criticaba la subida de impuestos a Albert Rivera, que en vez de criticar el fondo de la cuestión se quedaba simplemente en la forma. El pacto en un mes avanza a buen ritmo, pero hay un punto en el que no coincidimos con este gobierno y con el Partido Socialista, que es en subir los impuestos especiales en vez de perseguir el fraude fiscal con mayor rigor.
Bueno, y en eso se quedaba la crítica de Albert Rivera, que hoy no sé si se le atragantará el desayuno al poder, por ejemplo, leer la entrevista que le realizan en el diario El Mundo a Carolina Punset. Ciudadanos ha cambiado sus valores por frases huecas. Esto es lo que dice la eurodiputada de Ciudadanos, que viene a ser la que plante cara al próximo 4 de febrero a Ciudadanos y a Albert Rivera más en concreto en ese congreso, en esa asamblea que ha convocado la Formación Naranja y en donde se tendrán que abordar varias cuestiones. Una de ellas, la que está planteando Carolina Punset, el problema de fondo que hay en la formación. Y por otro lado, esas críticas continuas, ayer lo comentábamos, a ese viraje que ha habido en el discurso de Inés Arrimadas en Cataluña y que tanto se está criticando. Bueno, como les digo, esas son dos cuestiones que están sobre la mesa. No es el único partido nuevo, como les gusta llamar a ellos, que tiene crítica interna y que está teniendo problemas ya como los viejos partidos, como ellos tanto utilizan para la crítica, en este caso de Partido Popular y Partido Socialista. Lo de Podemos va en paralelo, como en paralelo va a ir su congreso. De cara al Congreso del Partido Popular se va a celebrar el mismo fin de semana, el del 11 y el 12 de febrero, y ahora lo que pretende Pablo Iglesias es pues quitarle todo el poder a Íñigo Errejón, y para ello no tiene ningún tipo de escrúpulo, y lo último que ha hecho es convocar a sus bases a una votación para cambiar ese reglamento de cara a la celebración del Congreso de Vistalegre. Sí, en ese congreso es donde Pablo Iglesias pretende dinamitar a los errejonistas. De entrada les quita el poder a la Ejecutiva, convocando un plebiscito a las bases para cambiar el sistema de votaciones en ese congreso. Ayer, nuevo enfrentamiento entre ambos. Les escuchamos. Y a pesar de que haya diferencias, y a pesar de que Íñigo ya no sea solo Íñigo, sino que sea el representante de una corriente que tiene sus contradicciones internas y que tiene sus cosas, yo quiero mantener esa relación con él y la quiero cuidar, porque creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y que juntos hemos demostrado ser capaces de muchas cosas. Es muy difícil que dos dirigentes políticos sean capaces de pensar juntos. Está bien que debatamos cuáles son las mejores ideas. Creo que nuestra Asamblea Ciudadana no tiene que ser un duelo en el OK Corral, ni tiene que ser una pelea de gallos, tiene que ser fundamentalmente una contraposición de ideas, un debate de modelos políticos y de modelos organizativos para que sea la gente la que decida. Bueno, pues esto es lo que sucede en Podemos. Hablaremos también con Miriam Muro, con la periodista de Libertad Digital y Radio, que sigue la actualidad de Podemos, para saber la última hora. Todavía tenemos tiempo para escuchar un testimonio más. Seguimos en nuestro programa, como en el resto de los programas de la emisora, todos ustedes saben, y en Libertad Digital, todo lo que está sucediendo en Venezuela y, por supuesto, los pasos que está dando Lilian Tintori para reclamar la libertad, ya no solamente de su esposo, sino de todos los presos políticos en Venezuela. Como saben, desde la jornada de ayer se encuentra encadenada frente a las puertas del Vaticano, y nuestros compañeros de la tarde pudieron hablar ayer con ella. Esto es lo que decía Lilian Tintori en comunicación con Es Radio. No, todavía no. Vamos a mandar una carta ahorita a su santidad el Papa Francisco. Sabemos que ellos saben que estamos aquí porque estamos justo enfrente, con toda la fe, con toda la fuerza y con todo respeto, pero sí exigiendo contundentemente la libertad de los presos políticos en Venezuela. El Vaticano debe exhortar al gobierno venezolano a que se cumplan todos los tratados internacionales que han pedido la libertad plena de Leopoldo, que han pedido la libertad plena de Antonio. Bueno, pues denunciaba Lilian Tintori que nadie del Vaticano se había puesto en contacto con ellos cuando estas tres mujeres llevaban ya unas cuantas horas frente al Vaticano encadenadas. Veremos a ver qué es lo que sucede durante el día de hoy. A esta hora de la mañana, a las 7 y 18 minutos, las 6 y 18 minutos, vamos a saber cómo se circula por las calles de Madrid y por el resto de carreteras en nuestro país. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En Madrid, tranquilidad en las carreteras, consecuencia de ese puente de la Constitución. A esta hora tan solo registramos pequeñas retenciones en la calle de la Mezquita, Avenida de los Poblados a la altura de la calle Cazalegas, Avenida Pío XII a la altura de la calle Jerez y Monforte de Lemos. Tráfico lento también en las calles Azcona, Eloy Gonzalo, Paseo de la Habana y Gran Vía a la altura de Plaza de España. Conocemos también cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Fuera de Madrid, tráfico fluido en la mayoría de autovías y autopistas. Tan solo pequeñas incidencias en carreteras comarcales, como es el caso de la comarcal de Guipúzcoa 638, donde registramos a esta hora un desprendimiento en la calzada. Por lo demás, ya decimos, normalidad, aunque si van a coger el coche, extremen las precauciones en aquellas zonas donde hoy se esperan precipitaciones.
A esta hora de la mañana les tenemos que saludar si se incorporan a nuestra sintonía, la sintonía de radio, si nos están viendo ya a través del canal 125 de Movistar. Seguro que están todos ustedes en sus casas disfrutando de la jornada festiva y nosotros aquí informándoles que es nuestra obligación. Si tienen pensado acudir al centro de la capital, bueno, enseguida les vamos a contar qué es lo que va a suceder hoy porque hay una desinformación absoluta. La que se lió ayer en la Gran Vía fue tremenda. Carriles abiertos al tráfico para que pasen los autobuses y al mismo tiempo se cuela algún que otro vehículo privado, carriles abiertos a los peatones para que puedan andar libremente por la Gran Vía, en fin, un auténtico caos circulatorio, caos entre los ciudadanos que no saben a qué atenerse y la verdad es que es necesario que se pongan pues todos los medios para que todo el mundo sepa qué es lo que va a suceder si se les ocurre o si necesitan o si no les queda otro remedio que acudir al centro de la capital. Ayer, en cualquier caso, el Partido Popular de Esperanza Aguirre ya anunció que va a acudir a los tribunales y los comerciantes, como se pueden imaginar todos ustedes, están que trinan. No es la única cuestión de la jornada en este Día de la Constitución, este 6 de diciembre, sobre todo de lo que se está hablando mucho y lo que se está valorando es la necesidad o no de abordar una reforma constitucional, en qué términos, en qué tiempos y con qué líneas rojas serían las 4 grandes cuestiones que uno se debía plantear. En cualquier caso, sí que les estamos diciendo que notábamos desde el día de ayer, desde ese fracaso del referéndum de Renzi en Italia, como desde el Partido Popular y el Gobierno parece que se da un pasito atrás en sus intenciones, si alguna vez estas fueron sus intenciones de abordar definitivamente esa reforma constitucional. También nos vamos a ir a Málaga para abordar y para hacer balance de lo sucedido este fin de semana después del temporal, y a Francia, donde Manuel Valls definitivamente pues deja su cargo para empezar esa carrera electoral que no sabemos si terminará o no, porque primero tiene que someterse a un proceso de primarias. A las 7:32 abordamos todas estas cuestiones con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz. Madrid ha vuelto a vivir este lunes un nuevo episodio caótico en las calles más céntricas. El Partido Popular del Ayuntamiento ha anunciado que llevará los cortes de tráfico de Manuela Carmena a los tribunales. Tras reunirse con comerciantes y hosteleros, Esperanza Aguirre ha acusado a la alcaldesa de querer destrozar la Navidad de los madrileños. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha criticado la mala gestión del consistorio, pero se ha mostrado más tibia con esta polémica. Aquí hay un objetivo ideológico, que es enfrentar a las personas con los coches, como si los coches tuvieran derechos. Los derechos los tenemos las personas y tenemos derecho a usar el coche. Esto es algo inconcebible, esperpéntico, vergonzoso, indigno y además cutre. A mí me parece que sería muy importante que este tipo de iniciativas que afectan tanto a la vida de los madrileños se hicieran con menos improvisación. Bueno, ven la diferencia de tono, realmente Esperanza Aguirre está enfadada y Cristina Cifuentes pues más conciliadora en este caso. Bueno, hay mucha gente que se acerca al centro porque piensa que en día laborable, como era por ejemplo el caso de ayer, se restablecía la normalidad en las calles del centro, en este caso en la Gran Vía. Bueno, no es así. Va a haber una serie de cortes, una serie de aperturas y estas son las fechas. Sé que es complicado, pero realmente es que hay que apuntárselo en el calendario. Los cortes de momento se van a prolongar hasta el próximo día 11. Esto lo tenemos asegurado. Y luego se va a restablecer la circulación entre los días 15 y 17 de este mes. Es decir, entre el 15 y el 17, el 15, el 16 y el 17, se supone que la normalidad vuelve a la Gran Vía, al centro de la ciudad. Vuelven a ponerse en marcha los cortes el 23 de diciembre y ya se van a mantener hasta el 8 de enero. Esto es lo que sucede. Pero bueno, en cualquier caso, les estamos informando de esto y mañana o pasado mañana les podemos estar contando otra cosa porque la improvisación del Ayuntamiento de Madrid, es algo que nos tiene acostumbrado desde que esta señora llegó al consistorio. Manuela Carmena, que según dicen es la que lleva ahora las riendas de lo que sucede en la casa consistorial. En fin, si fuera poco esto que tenemos que sufrir los madrileños todos los días, además para este puente, subida de los carburantes. Los precios de los carburantes subirán un 5% durante este puente de la Constitución como consecuencia del repunte del petróleo, que se ha encarecido un 20%. A lo largo de la semana los precios se irán incrementando, de modo que llenar el depósito de 50 litros costará alrededor de 3 euros más que la semana pasada. Andalucía vuelve poco a poco a la normalidad tras el fuerte temporal de lluvia que afectó a las provincias de Málaga y Cádiz el fin de semana.
semana. Continúa la limpieza de los locales y viviendas, mientras comienzan también a calcularse los daños. El Gobierno central aprobará esta semana un paquete de ayudas para las zonas más afectadas por el agua. Escuchamos a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. El próximo viernes el Consejo de Ministros ya llevaría, como decía, alguna parte ya del decreto, bien de esa ayuda, y yo seguiré a lo largo de esta semana en contacto con el Gobierno para certificarnos qué consideración tendrá que tener la zona. Que sepan todos los andaluces que vamos a estar a la altura de la circunstancia, que no es otra que cumplir con todas las obligaciones que tenemos contraídas con la sociedad andaluza, en especial las personas que se hayan visto afectadas como consecuencia de los daños acaecidos por estas lluvias torrenciales. Bueno, y de nuevo improvisación sobre esta cuestión y parches que se ponen para salvar una cuestión que es mucho más profunda, que habría que abordar con muchísima más seriedad y que la callada por respuesta viene siendo la tónica de la administración andaluza de unos años a esta parte. Tienen un informe completo de lo que pasa realmente en Andalucía, de lo que pasa en concreto en Málaga, en esas zonas de Cádiz que se ven anegadas cada vez que hay pues unas tormentas fuertes, y porque no se abordan el problema de fondo, que es hacer obras importantes en los cauces de diferentes ríos, ¿no? En concreto, Pedro de Tena les elabora un informe en libertadigital.com donde habla de esas numerosas obras del encauzamiento de Guadalhorce y otros ríos y arroyos que no se han realizado, que se comprometieron en su día y que desde la Junta de Andalucía no se aborda. Y este es el problema. Y cada vez que haya una tormenta fuerte va a volver otra vez a suceder lo mismo, porque esta noticia ya se la hemos dado. Y este fin de semana fallecieron 2 personas. Esto es lo trágico y lo dramático de todo esto. Bueno, en Cataluña también dramático, desde luego, los ayuntamientos que se declaran en rebeldía, que vuelven otra vez a retar al Estado y que van a abrir hoy sus puertas. Sí, así es, 1/3 de los ayuntamientos catalanes desafían a la ley y abrirán hoy sus puertas. Según la Asociación de Municipios por la Independencia, son unos 300 del total de 947 consistorios. Se trata de todos los gobernados por Esquerra Republicana, la CUP y la mayor parte de los controlados por la antigua Convergencia. Entre ellos el de Badalona, a pesar de que 6 de sus concejales están imputados por desobediencia al abrir el pasado 12 de octubre. El delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló, promete sanciones. Si lo consideran oportuno, lo pueden hacer, siempre y cuando esto no suponga en ningún caso la obligación ni la coacción a ningún trabajador. Podemos ha decidido expulsar definitivamente del partido a la presidenta del Parlamento de Baleares, Txelo Huertas, a la diputada autonómica Montse Seijas y al dirigente Daniel Bachiller. La Comisión de Garantías les acusa de intentar beneficiar desde las instituciones al laboratorio de este último, de Bachiller. Tengo esta fuerza en mí, esta voluntad de servir a mi país más allá de las palabras. Es una convicción total. Quiero dar todo a Francia, que me ha dado tanto. Bueno, Manuel Valls ha presentado su dimisión, va a presentar hoy su dimisión como primer ministro de Francia para presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. Es otra de las noticias del día, otro de los puntos importantes que hay que seguir en la actualidad europea, que desde luego nos afecta a todos. Las elecciones en Francia, las elecciones próximas también en Alemania. Tendrá que enfrentarse al menos a 5 rivales de la izquierda, así que veremos a ver si pasa ese trance de las primarias al que tan acostumbrados están en Francia, y que aquí vemos, pues de alguna manera horrorizados porque no acaban de arrancar desde luego los partidos para enfrentarse pues a un proceso como el que estamos viendo en Francia, además de forma reiterada. Entre los rivales a los que se tendrá que enfrentar, el ministro de Economía Macron, y pese a que los sondeos no están a su favor, Valls es optimista sobre lo que puede suceder próximamente. Bien, aquí lo vamos a dejar, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el resumen de la prensa económica y la Caixa. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Bueno, la prensa económica, ¿cómo se despierta hoy? Bueno, pues tenemos varios asuntos. Día de puente, cada uno de los periódicos ha elegido un tema para abrir. Pero yo sí que querría empezar. En Libre Mercado estamos preparando una información para ampliar esta que dábamos el fin de semana. Montoro escondía la puntilla en su rejón fiscal, catastrazo para el 1 de enero. Vamos a tratar de elaborar un informe. Está ahora mismo
demo, como se dice, en la sala de máquinas. Pronto estará disponible, en el que podemos ofrecer a los lectores y a nuestros oyentes y ya también telespectadores la posibilidad de comprobar si en su municipio y en el caso de su vivienda en propiedad, de su local comercial, etcétera, de su objeto de propiedad que puede ser grabado con un IBI más alto, si finalmente se van a ver afectados por esta subida o no. Recordemos que hay 2.452 municipios que han solicitado la actualización de los valores del catastro. Es algo que ha dicho Montoro el pasado viernes, que se pondrá en marcha y que se actualizará a partir del 1 de enero, y pues para saber cuál fue el último año de actualización de ese valor catastral, para saber el 1 de enero si le va a subir el IVA o no le va a subir. El IBI perdón, o no. Bueno, el impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Para cuándo esa publicación? Pues a lo largo de la mañana, en cuanto esté terminada. Pues habrá que estar muy pendiente, desde luego. Me imagino, ya veo a más de uno temblando. Sí, porque la verdad que por los datos que podemos adelantar, sí que hay algunos municipios cuyos valores catastrales no se actualizan desde 1991, 1992. Es decir, que la subida, porque esto lo que quiere decir es que se trata de actualizar en catastro a valor de mercado el precio del inmueble. Sí. O sea, pensemos desde 1990 hasta ahora cuánto puede subir. Luego a eso se le aplica el recargo del IBI pues de manera actualizada. Bueno, más cuestiones, Luis. En expansión, Inditex dispara un 40% sus ventas por Internet, un nuevo éxito para esta compañía que sigue generando información y precisamente por lo mucho que brillan sus cifras. En expansión también, la Comisión Nacional de Mercado de Valores forzó a Banco Popular a comunicar el relevo de Ángel Ron. En su primera decisión al frente de la CNMV, Sebastián Abella advirtió que podía suspender la cotización del valor. También nos cuentan que BBVA debería ampliar capital nada menos que por 12.600 millones para poder asumir el Banco Popular, es decir, que parece que de momento no se termina a perfilar esta operación. En El Economista, las bolsas en calma ante el gobierno tecnócrata de Italia. Ayer vimos... nos lo veíamos en directo, nos lo contabas. Exacto, abrían con ligerísimas pérdidas y enseguida se daban la vuelta, incluso la bolsa italiana. Y por último, en 5 días, el comercio se une contra la limitación del pago en efectivo. Patronales de la gran distribución están denunciando que esta medida puede hacer peligrar el consumo. Uno de los ejemplos más claros es el turismo, sobre todo el turismo de alta calidad, de alto poder adquisitivo, que no podrá hacer compras en efectivo, grandes compras o grandes aportaciones a hoteles, a centros comerciales, a complejos de ocio, por más de 1.000 euros, que es el límite que se ha establecido. Cuentan en la información que Francia es el único país que tiene un límite tan bajo y, insisto, esta gran distribución está diciendo que esto puede generar problemas para el consumo. Bueno, pues muchas cuestiones. Hoy te volvemos otra vez a escuchar. ¿Hay bolsa? A la apertura de la bolsa. La apertura de la bolsa a partir de las 9 en punto. Muchas gracias, Luis. Hasta aquí el resumen de la prensa económica con la Caixa. Nos vamos a los deportes. Juan es optimista. Ana y Marcos siguen siendo optimistas. Lucía está siendo optimista. Porque ser optimista es tener todo lo necesario para prepararse el futuro. Y en CaixaBank cuentas con expertos que te ayudarán a planificar tu jubilación para que tú también seas optimista. CaixaBank Futuro. Expertos en ahorro para tu futuro. Hablemos del jamón. ¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984 10 28. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, al margen de lo deportivo, pero lógicamente, bueno, pues que afecta. Hoy tenemos que contar lo que sucedía durante el día de ayer, y es que el juez Amarriego, pues ha firmado un auto donde ordena a los 12 medios que forman parte de, pues este conjunto de medios que están publicando las informaciones del ya conocido como el Football Leaks, les prohibía a publicar información al respecto. Y bueno, hoy es la portada del diario El Mundo, donde, por cierto, también se descarga
cargan con Modric, ¿no? Sí, bueno, al que tú bien conoces. Sí, ¿no? aceptan la petición del bufete Senferrero, que es quien está defendiendo los intereses de estos protagonistas en prensa durante los últimos días, y el titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid pide incluso auxilio judicial a la autoridad alemana para que Der Spiegel sí, deje de utilizar los 18 millones de documentos presuntamente robados y con los que estaría informando y afectando a todos estos personajes de los que sigue apareciendo información. Lo que sí que contábamos ayer, por ejemplo, en Libertad Digital, en cuanto al caso Cristiano Ronaldo, es que el Real Madrid ha decidido desmarcarse de todo esto. Consideran en la Casa Blanca que es un asunto privado del jugador o de los protagonistas que están saliendo a la luz. Es verdad que están preocupados. El viernes, cuando saltaron las noticias, consideraban que lo principal era centrarse en el clásico, pero claro, la información sigue sobre la mesa y por lo tanto de alguna forma tienen que abordarlo. Le han dado su apoyo de forma privada a los protagonistas, pero por ahora el Madrid no tiene pensado emitir ningún comunicado público en apoyo de todos ellos. Así que esa es la información que tenemos ahora mismo. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Sí, bueno, vamos a ver qué ocurre. Vuelve la Champions, de momento esta noche nos centramos en ello. Claro que sí, vuelve la Champions para cerrar la fase de grupos, una fase de grupos muy interesante. Hoy juega el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Los de Simeone juegan en el Allianz Arena de Múnich frente a un Bayern de Múnich que es verdad que este año no lo está haciendo tan bien con Carlo Ancelotti, pero vamos a ver qué cara vemos del Atlético de Madrid, si la cara doméstica, que no lo está haciendo tan bien en las últimas semanas, o la cara continental, que sí que lo está haciendo francamente bien. El Atlético de Madrid es primero de grupo, pase lo que pase, como también lo va a ser el Fútbol Club Barcelona, ocurra lo que ocurra esta noche en el Camp Nou frente al Borussia Mönchengladbach. El Barça, recordemos que viene de una serie de empates, 4 en los 5 últimos partidos, contando Liga y Copa del Rey. El último partido que ha ganado el conjunto de Luis Enrique es el del Celtic de Glasgow, y hoy en casa pretenden dar una mejor imagen que la que se vio el pasado sábado en el Clásico. Recordemos una cuestión importante para el día de hoy. Hoy se definen los grupos. Como decía, Barça y Atlético de Madrid van a ser primeros, pero mañana van a jugar los otros dos españoles, Madrid y Sevilla, que sí que van a poder decidir si quieren ser primeros o segundos, porque hoy, por ejemplo, sabiendo que Barça y Atlético de Madrid son primeros, si el Madrid o el Sevilla fueran segundos, ya se quitarían en la carrera por la final de la Champions, por ejemplo, al Manchester City o al Bayern de Múnich en los bombos del sorteo de la siguiente ronda de la Champions. Así que hoy es importante definir cómo quedan los primeros y segundos de cada grupo. Hoy tenemos una gran jornada en la que va a destacar, por ejemplo, el partido del Paris Saint-Germain y el Ludogorets, y el del Basilea Arsenal, para saber en ese grupo quién queda primero, si Paris Saint-Germain o Arsenal. Pendientes de los españoles y pendientes también de los lesionados que se recuperan en el Real Madrid para disputar el partido de mañana frente al Borussia Dortmund. Bueno, pues os seguiremos, por supuesto, como todos los días. Muchas gracias Vicente. En Movistar Televisión, ¿cuál es la oferta que hoy nos acercas? Pues no dices azpitarte fútbol, porque a los que nos gusta el buen fútbol no nos conformamos con el fin de semana, y más cuando se trata de buenas jugadas. Esta noche el Bayern y el Atlético de Madrid se enfrentan a las 9 menos cuarto en Bein Sport, pero lo de hoy es solo el comienzo, porque mañana a las 9 menos cuarto de la noche 2 partidazos más: Real Madrid Dortmund y Lyon Sevilla en Bein Sport. Jugadones, los galácticos del balón. La Champions lo tiene todo. Si tu pasión elige fútbol, quédate en Movistar Plus. Bueno, pues ahí está la oferta. Muchas gracias, Rubén. Son las 7:48, las 6:48 en Canarias. Les vamos a dejar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, pero a las 8 en punto. Estamos aquí con toda la actualidad del día, el día 6 de diciembre, Día de la Constitución, y nos vamos a ir directamente al Congreso. Allí vamos a hablar con nuestros compañeros que ya están preparados para transmitirles, bueno, pues los actos de la jornada del día de hoy y qué es lo que pasa en las diferentes formaciones políticas. Ya saben que toca hablar de reforma constitucional, y de eso hablaremos también en nuestra tertulia hoy con Luis Herrero, Víctor Rubido y Germán Terch. Hasta dentro de unos instantes. Vuelve Libertad Digital Televisión.